Hola, mi nombre es Lidia y hoy quiero darles un breve análisis de la película El séptimo sello de Ingmar Bergman. Quiero comenzar diciendo que Bergman nació en Uppsala en 1918. Fue un guionista y director de teatro y cine sueco, considerado uno de los directores de cine clave de la segunda mitad del siglo XX. Es el segundo hijo del pastor luterano Erik Bergman y Karin Åkerblom. Pues el mundo metafísico de la religión influyó en su niñez y en su adolescencia, y se puede decir que su educación estuvo basada en los conceptos luteranos, que es el perdón, la confesión, el pecado, el castigo, la misericordia. De hecho, se puede decir que los castigos eran algo completamente natural y algo que jamás se cuestionaba. Muchas de sus obras están inspiradas en esos temores y relaciones violentas. El ritual del castigo y otras anécdotas de su infancia aparecen escenificadas en una de sus más reconocidas películas, que es Fanny y Alexander. Entre sus obras más conocidas está El manantial de la doncella, que se publicó en 1961, Como en un espejo, Fanny y Alexander, Fresas salvajes, El manantial de la doncella, Secretos de un matrimonio, Cara a cara, Sonata de otoño, Fanny y Alexander, y pues la que mencionaremos y daremos una explicación más amplia, que es la del séptimo sello. Ahora sí, diciendo esto, El séptimo sello es una película sueca, se publicó en 1957, es de género dramático fantástico, escrita y dirigida por Bergman. Esta película fue ambientada en la Europa medieval durante la peste negra. El título hace referencia a un pasaje tomado del libro del Apocalipsis, que utiliza tanto el principio como el final del filme. La película empieza con las siguientes palabras: y cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio en el silencio durante una media hora. Aquí la frase silencio en el silencio hace alusión al silencio de Dios, el cual es el tema principal de la película. Esta película es considerada un gran clásico del cine universal. Ayudó a Bergman a establecerse como un director de renombre. Además, contiene escenas que se han convertido en icónicas debido a que han sido parodiadas o homenajeadas a lo largo del tiempo. Ahora, ¿de qué trata esta película? Se puede decir que la película se desarrolla a la vez en dos planos, que es el real y el alegórico, en los que se produce la lucha del Caballero de la Muerte. La película comienza con un amanecer en la playa. Antonius Block, un caballero cruzado, regresa con su escudero Jones a su pueblo natal, en Suecia. Después de 10 años de su ausencia peleando en las cruzadas, está profundamente desengañado y ha perdido la fe. Seguido de esto, la figura de la muerte aparece para reclamar su vida. Antonius decide retar a la muerte a una partida de ajedrez y con ello ganar tiempo para así encontrar un acto cuya ejecución le dé sentido a su vida antes de morir. Con esta parte de la película ya nos está arrojando una parte importante o una parte que nos puede ayudar a comprender un poco más sobre esta película, que son las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas que fueron impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media. Dichas campañas tenían como objetivo declarado recuperar para la cristianidad la región del Oriente Próximo, conocido como la Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. Es decir, las cruzadas fueron emprendidas para liberar los lugares santos, o sea, las religiones donde vivió Jesucristo, de la denominación musulmana. Otro tema importante que hubo en esta película fueron los llamados los cruzados. Eran unos guerreros cristianos
principalmente de Europa occidental, que participaron en alguna de las cruzadas en la Edad Media. El nombre deriva de la costumbre de coser o pintar una cruz en sus ropas. De ahí la expresión tomar en la cruz, que indicaba a aquellas personas que partían para participar en las cruzadas. Este término de los cruzados no empezó a usarse hasta el siglo XV. Anteriormente se consideraba a estos caballeros como peregrinos armados. Ahora, otro impacto que tuvo la Edad Media fue la peste negra. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido, del cual se ignoraba su origen como su terapia y afectaba a todos sin distinguir a pobres o ricos. La peste fue causada por una bacteria zoonótica que suele encontrarse en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan. Y las personas infectadas de esta bacteria presentaban síntomas tras un periodo de incubación de 1 a 7 días. Y pues esta bacteria podía contagiar al ser humano a través de una picadura de pulga, contacto directo con líquidos corporales infectados o materiales contaminados, o ya sea la inhalación de gotículas respiratorias o pequeñas partículas de pacientes con peste neumónica. Y pues para la fecha de la peste negra, pues es evidente que no es como ahora, que existen muchas formas de poder tener un lugar más limpio. En ese tiempo pues no se contaba con recursos como para prevenir o no existía ninguna vacuna o algo que pudiera ayudar a que pues no te pudieras infectar. Hay que también poner un poco de énfasis en la época en la que fue dirigida esta película, que fue básicamente en la Edad Media. La Edad Media también fue conocida como una época de feudalismo, que fue marcada por acontecimientos trágicos como enfrentamientos bélicos y religiosos, hambrunas, enfermedades, acontecimientos tales como las guerras de religión, la peste negra, a los largos conflictos como la Guerra de los 100 años, y que este modelo de sociedad fue que la nobleza y el clero gozaban de una posición social de privilegio y la mayor parte del pueblo subsistente en esa situación de servidumbre. La religión ocupaba una posición central en la vida, tanto en las sociedades cristianas como musulmanas. La agricultura, la ganadería son las principales actividades económicas. Sin embargo, las cruzadas y los viajes a China abrirán nuevas rutas comerciales. Ahora, otro punto importante que también se vio en esta película fueron los flagelantes. Los flagelantes eran una secta que floreció en los siglos XIII. Fue en el 1260 que se oyó por primera vez a los flagelantes en Perugia. Este movimiento promovía la idea de que uno podía alcanzar la salvación por propios méritos y sin ayuda de la Iglesia Católica. Y tenían la creencia de que solo bastaba con hacer un desfile religioso, a veces con animales o caballos, que hacen un recorrido a algún lugar como muestra de su fe, y con eso eran absueltos de sus pecados. Y pues también tenían la creencia de que la hambruna y las epidemias de la Edad Media eran un castigo divino por la corrupción de las costumbres o sus pecados. Y a pesar de que no tenían una vida moralmente más cristiana, tenían grandes movimientos con una intensidad espiritual. Este movimiento con el paso del tiempo murió
en Italia, pero cruzó los Alpes y reapareció en las ciudades del sur de Alemania. Terminó por convertirse en monopolio de los pobres, tejedores, zapateros, forjadores, y en esta medida se convirtió en una conspiración contra el clero. Bueno, en conclusión, considero que esta película va abarcando etapas importantes de la Edad Media y tema importante o más relevante vendría siendo el de los cruzados o las cruzadas, que el protagonista nos va mostrando cómo va encaminado hacia la muerte. Y así puedo decir o podría considerar que el baile de la muerte vendría siendo como el final de esa preparación, como la aceptación de que la muerte va a ser el único contacto que tú podrás llegar a tener al finalizar tu vida. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.